Al principio de la historia, Moisés condujo al pueblo hebreo durante 40 años por los desiertos de Oriente Próximo. El propio Yahvé le entregó las tablas de la ley, tablas que quedaron albergadas en el Arca de la Alianza. Era la génesis en la historia, en la peripecia vital de todo un pueblo, el pueblo elegido por Dios. Su primer monarca fue Saúl, y a este le sucedió David, quien tras singular combate con el gigante filisteo Goliat, asumió el destino, asumió el trono del pueblo judío, de las 12 tribus. Y cuentan que el rey David fue un hombre justo, un hombre poderoso, un hombre que supo impartir justicia y equidad para sus gobernados. David tuvo una numerosa prole, 17 hijos, nada más y nada menos. Pero ¿acaso el principal, acaso el predilecto, fue el 10º de ese clan? Su nombre era Salomón. Según cuenta la historia más tradicional de los judíos, el rey David quedó prendado por la hermosura de una joven que se bañaba en un estanque cercano al palacio. David, desde ese palacio, divisaba el esplendor de la hermosa Betsabé y quedó enamorado de ella. Quedó prendido por sus encantos. Pero existía un ligero inconveniente, y es que Betsabé ya estaba unida en matrimonio a un militar hitita llamado Urías. Este guerrero, este poderoso guerrero, era mercenario en el ejército judío. Y desde luego, todo un líder, todo un paladín, digno merecedor de la belleza de Betsabé. David, celoso por esa circunstancia, tras conocer en profundidad la historia de Betsabé, decidió que aquella mujer debía ser para él. Y ordenó a Urías que encabezase la vanguardia de sus tropas y que se dirigiese con ellas a un combate con el enemigo que se antojaba difícil de resolución. En efecto, tal y como presumió el rey David, Urías falleció en la batalla. Y tras solventar este episodio, no tuvo ningún obstáculo que le privase de la compañía de la desolada viuda Betsabé. Y con ella engendró a su hijo Salomón. Pasaron los años en aquel inicio del siglo X antes de Cristo. Se supone que Salomón vino al mundo alrededor del año 1000 antes de Cristo. Y poco a poco todos se fueron convenciendo, incluido el profeta Natán, que aquel niño era el elegido para conducir a los judíos a un puerto más que glorioso. La propia Betsabé, su progenitora, supo urdir los escenarios adecuados, las historias adecuadas, para que Salomón no tuviera apenas oposición a la hora de llegar al trono. Sí, en ese camino hacia el cetro hebreo se encontraba Adonías, el primogénito de David, hermanastro por tanto de Salomón, y que ejercía sus opciones para ser el heredero del segundo rey de los judíos. Tras una suerte de disputas, de enfrentamientos, de conspiraciones, Salomón acabó con la vida de su hermanastro y de los afines, de los allegados a este, de los militares que secundaban lo que pudo ser, lo que bien pudo ser, un intento de golpe de Estado. Por tanto, una vez despejado ese sendero, en 971, hacia 971 a.C., sin haber cumplido los 30 años, Salomón sucedía a su padre David.
Salomón se alzó, se consolidó como un monarca justo, prudente, magnánimo, diplomático. Un hombre que supo administrar los destinos de las 12 tribus judías. Un hombre culto, extremadamente culto, y que llevó a cabo el sueño de su padre, elevar un templo para mayor gloria de Yahvé. A los 3 años de asumir el trono judío, dispuso todo para que los mejores arquitectos de la zona, los mejores constructores, los mejores albañiles, incluso traídos desde el extranjero, se empeñaran en la gozosa tarea de elevar un templo en homenaje a Yahvé y siempre con el recuerdo de David. Se eligió el monte Moria. Los judíos pensaban que el monte Moria era el epicentro religioso del planeta, el lugar más cercano a la divinidad. Desde allí, desde ese singular monte, elevarían sus rezos para entrar en contacto con Yahvé. Un Dios que, por otra parte, se sabía muy poco de él. Sí que se cuenta que tan solo Salomón sabía el nombre verdadero de Yahvé, el Sem Semaforat, y que esa clave, ese criptograma, quedó encerrado en la famosa tabla, en la famosa mesa de Salomón. La construcción del templo duró 7 años. Y finalmente, en 961 a.C., fue inaugurado con toda suerte de fastos, pompas y boatos. Fue un momento supremo, un momento cumbre para el pueblo hebreo. Por fin tenían un templo a la altura de su Dios. El templo formaba parte de un inmenso recinto palaciego, bellísimo. Se utilizó madera de cedro, proveniente de Fenicia. Se utilizó el oro para adornar las paredes del templo. Paredes también que eran de cristal y columnas de bronce. Todo un prodigio arquitectónico. En ese santuario sagrado quedaron albergadas algunas de las reliquias más relevantes para el pueblo judío. Allí estaba el Arca de la Alianza, contenedora de las tablas de Moisés. Ahí estaba el mar de bronce, donde dicen que Salomón podía ver el futuro. Ahí estaba una inmensa pila capaz de contener 30.000 litros de agua y que quedaba bien asentada sobre los lomos de 12 toros. Y por supuesto la mesa, la enigmática mesa de Salomón, encerrando el verdadero nombre de Yahvé. El Menorat, el famoso candelabro de 7 brazos. Todo esto y mucho más se encontraba en el templo que Salomón elevó en homenaje no solo de Dios, sino también de su padre. Ocurre que la construcción, hacer en realidad el sueño de Salomón, supuso un enorme gasto. Las arcas del Estado judío quedaron ciertamente exiguas, muy esquilmadas. Y es que Salomón no solo se dedicó a levantar este templo, sino también a fortificar las numerosas ciudades judías, a mejorar el ejército, creó todo un ejército profesional con unidades de carros, una novedad para la época y sobre todo para aquella milicia tan heterodoxa. Por tanto, ese tributo, ese dinero, tuvo que salir de las diferentes tribus, porque Salomón organizó su estado en 12 áreas administrativas. 12 áreas administrativas que delimitaban su territorio de actuación, su zona de influencia en base a los cultivos, gracias a los cultivos o las zonas acuíferas que poseían. Pero ya por entonces la población comenzó a quejarse de los excesivos tributos, los grandes impuestos que debían aportar a la mejora del Estado. Un Estado que crecía en cuanto a intelectualidad, en cuanto a prosperidad y mucha fama, porque Salomón fue un rey muy famoso en su tiempo. Se benefició, claro está,
de las fuertes disputas, de las grandes disensiones internas que se vivían en los imperios de la época. El persa, el egipcio y otros tantos maravillosos. Pero fue, como digo, gran diplomático, porque incluso si era cuestión de Estado, pues se casaba con tal o cual personaje. En el caso de Egipto, por ejemplo, se casó con la hija favorita de Siamón, el faraón de la 21ª dinastía. Un hecho novedoso, no era costumbre que la hija de un faraón se casase con extranjero alguno, pero en este caso, dada la importancia o relevancia de Salomón, sí se concedió este matrimonio. También no podemos olvidar la famosísima, la celebérrima relación sentimental que Salomón tuvo con Maqueda, la enigmática, la ensoñadora reina de Saba. Una mujer bellísima, supuestamente etíope, que gozaba no solo de gran riqueza, sino de enorme popularidad. Se dice que Salomón viajó a Saba y que Maqueda le devolvió la visita. Y de ese amor, de esa pasión, nació Menelik. Menelik, muchos han hablado sobre Menelik. Hay quien dice que robó el Arca de la Alianza y que la transportó a su tierra natal etíope y que desde entonces mora allí, custodiada por monjes herméticos, monjes conocedores del secreto más profundo de nuestra historia de civilización. Pues Menelik fue el primer Negus, esto es, el primer gobernante, el primer mandatario de la dinastía abisinia. Todos os acordáis de Haile Selassie, ¿verdad? Pues Menelik fue el primero de los Negus. Por tanto, debemos decir, hay quien afirma que Etiopía es el estado más antiguo del planeta Tierra. Pero al margen de estos amores de Salomón con egipcias o etíopes, también hay que mencionar que Salomón tuvo un harén abundantísimo, y en él moraban más de 1000 mujeres. 1000 féminas provenientes de cualquier parte, de cualquier territorio, por ignoto, por extraño que éste fuese. Y también se cuenta que esto fue motivo de desgracia para los hebreos, porque dichas mujeres trajeron sus particulares religiones. Y Salomón fue tolerante con esos cultos, lo que minó de alguna manera la espiritualidad de los hebreos. Pero abundantísima prole, muchos hijos, de los que un primogénito, Roboán, sería el cuarto rey para los judíos. El templo, el maravilloso templo, fue levantado y, como digo, inaugurado en 961. Ya sabéis que tuvo una historia tremenda. En 586 a.C., las tropas del rey babilonio, Nabucodonosor, arrasaron el templo hasta sus cimientos. Destrozaron los muros, expoliaron cuanta riqueza pudieron llevarse, aunque algunos rabinos, algunos sacerdotes judíos lograron poner a salvo las riquezas, sobre todo las principales reliquias de la religión hebrea. Siglos más tarde se pudo levantar un segundo templo, pero corrió suerte parecida al primero. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas entraban a sangre y fuego en Israel. Tito, el hijo del emperador romano Vespasiano, sacrificó este templo. Lo destruyó también hasta sus cimientos, y en este caso nadie pudo evitar que alguna de esas reliquias fuera llevada a la mismísima Roma, a la ciudad eterna. Se cuenta que entre esa valija tan valiosa iba la mesa de Salomón, iba el menorat y alguna cosa de cierta y relevante importancia. Todas esas alhajas quedaron alojadas en el templo de Júpiter Capitalino. Y allí permanecieron casi 5 siglos, hasta que en 410 después de Cristo, los ejércitos del visigodo Alarico I rapiñaron la ciudad eterna, llevándose en su peripecia vital hacia las Galias o acaso Hispania esa mesa de Salomón o el menorat.
También podemos aventurar que por qué no pensar que tras la muerte de Alarico en el sur de Italia, la mesa o el menorat quedaran depositados en el sepulcro final de Alarico I, hasta ahora inencontrado. Pero volvamos a nuestra historia salomónica, porque mucho se ha hablado acerca de la intelectualidad de Salomón. Mucho se ha dicho acerca de lo que dejó escrito. Y en ese sentido, no hay quien dude sobre que Salomón era un verdadero rey sabio. Y se le atribuyen textos botánicos, zoológicos, y lo principal, se le atribuyen textos sagrados. El Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Proverbios o los Salmos. Lo realmente cierto en esta historia es que en el siglo XX numerosos exégetas ya dejaron certificado que todos estos escritos atribuidos a Salomón pertenecían en realidad a siglos posteriores. Sobre su faceta ecuánime, sobre su faceta justa, también corren muchas leyendas. Una de ellas, la del famoso juicio. Se dice que en el periodo de su reinado, 2 mujeres querían ser merecedoras de la maternidad de un niño. Una fuerte disputa entre ellas, lo que las condujo a la presencia del mismísimo rey Salomón. Las 2 pugnaban por ser madres de ese niño, un hermoso varón, sano, saludable, de excelente aspecto. Salomón escuchó con paciencia las exposiciones de las 2 mujeres. Las 2 parecían llevar razón, las 2 parecían ser las madres del niño. Salomón, ante la difícil decisión, decidió asir al niño por su talón y, mostrándolo a las 2 mujeres, dijo: lo justo es que el niño sea repartido entre ambas. Y dicho esto, cogió su espada con la intención de cortar por la mitad el cuerpo del bebé, para darle cada una de las mitades a las 2 litigantes. Se cuenta que una de las mujeres rompió a llorar, y en medio de esos sollozos le dijo a su rey que no quería, bajo ningún concepto, que sesgase la vida del pequeño y que se lo cediese a la otra mujer, que ella aceptaba renunciar a ese niño, pero que no quería verle muerto. La otra mujer, en cambio, sonrió y aceptó el regalo, aceptó recibir el niño. Salomón se quedó mirándolas y, tras unos segundos de meditación, optó por darle el niño a la mujer que había iniciado su llanto, a la mujer que había aceptado el sacrificio de perder al niño solo para que no muriera. Sin duda alguna, tú debes ser la madre cuando quieres que tu hijo no fallezca. Y reprobó, por supuesto, la actuación de la otra, pues era engañosa. Cualquier madre renuncia a su hijo con tal de no verle muerto. Y esta pequeña historia trascendió los siglos, y desde luego, cuando se habla del rey Salomón, todo el mundo se acuerda de ese episodio, aquel juicio salomónico, que ha marcado el carácter incluso del poder judicial. Muchos hablan siempre de la justicia de Salomón, la justicia equitativa de Salomón. Falleció en 922 a.C., cediendo el testigo del trono a su hijo Roboán el cuarto rey de los hebreos. Pero aquí se produjo un hecho lamentable. Él, que había mejorado tanto la situación de su país, de su estado, él que había negociado con Egipto, con Etiopía, con la propia Fenicia, cuyo representante máximo, Irán I, había proporcionado naves y madera de cedro a Salomón para sus propósitos arquitectónicos y empresariales, pues él había, como digo, esquilmado esas arcas del Estado. Y muchas de las tribus, 10 en concreto, 10 de las 12 tribus, declararon que se segregaban de aquel reino que había sido para ellos tan exigente.
Y el hecho penoso para los judíos es que tras la muerte de Salomón, Roboam no supo mantener la unidad que le había cedido su padre, y las 12 tribus se fraccionaron en 2 estados. Nació el reino de Judá, y también nació el nuevo reino de Israel. En ese año 922 queda marcada la historia del Estado hebreo. Pero desde luego no hay quien dude que si hubo un rey relumbrante, si hubo un rey vigoroso, si hubo un rey con más que cierto carisma, ese fue sin duda el rey Salomón. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián.